Continuamos con nuestras sesiones en esta asignatura de Teoría del Estado, señores participantes. Así como habíamos visto las formas de Estado, ahora veamos las formas de gobierno. Y es que hay maneras de ordenación, de distribución, de coordinación y control de las competencias políticas, de los órganos respecto del poder estatal. Veamos las formas de gobierno más identificables en la historia de los estados. Si podríamos hablar de formas clásicas y de formas modernas de gobierno, veamos las primeras. Las formas clásicas, las monarquías famosas. Es el gobierno de una persona, mono, uno. La monarquía, lamentablemente, después de ellas y con el uso indeterminado y al infinito del poder, se tornan autocracias. Por eso se define bien que una monarquía está propensa a prohijar a la tiranía, degenera en ella. La república, que es el modelo que caracteriza los atributos de representación, de elección, de alternancia y de responsabilidad en ejercicio del poder. La república, evidentemente, ha sido necesario que los pueblos discurran largas etapas de maduración, más que de emoción en su sentimiento expansionista, acaso chauvinista, para abrir espacio a formas representativas de gobierno y llegar a un plano republicano. Cuando nosotros nacemos a la República y más o menos por los mismos periodos, hacia la segunda década del siglo XIX, nacen a la República otras colonias que dependían entonces de la península hispánica, pues fue el producto de una serie de luchas que terminaban arrancándole al poder monárquico esa libertad tan ansiada entre nosotros, personificar las ansias de libertad y arribar a un estado de república en el sacrificio de Túpac Amaru, que murió descuartizado en la plaza de armas del Cusco por querer llegar a ese estado de libertad y sacudirnos de la férula española. De modo que nosotros, al igual que otras repúblicas latinoamericanas, iberoamericanas también, estamos en estos años conmemorando el bicentenario de nuestras independencias, en el caso peruano, en el año 2021. Y hay una publicación a cargo del CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico del Perú, una publicación denominada Bicentenario, que lleva la firma del doctor Agustín Aya de la Torre, precisamente director de esta escuela superior. Sin duda alguna que hablar de las formas clásicas de gobierno es llegar a ver con los historiadores que ellos enseñan cómo es que después de tantas luchas se arribó a esas formas de gobierno republicano, entre ellas nuestra república. Pero hay formas modernas de gobierno que nacen en el siglo
XX o se van dibujando mejor desde el siglo XIX y consolidándose en el siglo XX. Gobierno absolutista, evidentemente, donde el ícono, la figura visible del gobierno es un emperador, un rey, un príncipe. Pero si bien nacen desde la Edad Media con el sistema feudal, han ido formando formas de conducción política mucho más razonables. ¿Cómo no reconocer en el Japón al emperador como la figura señera de un poder, el absolutismo, pero que en la hora actual tiene en su dieta, en su parlamento, un control político? La forma de gobierno liberal resulta como consecuencia de la Revolución Francesa y sus ecos en América y, cómo no, en el mundo. Aparece como expresión intelectual de la clase burguesa en su lucha contra la nobleza, el absolutismo y el paternalismo de la religión. Una forma de gobierno marxista aparece entre nosotros hacia la primera década del siglo XX, cuando triunfa la revolución bolchevique en la exunión de repúblicas socialistas soviéticas. Y como no, en China popular, con la revolución cultural de Mao Zedong. Las banderas del marxismo-leninismo consagraban que era importante un gobierno de la clase obrera, un gobierno monoclasista. Claro, latitudes distintas en la Europa oriental, la vieja Rusia, que ha visto con el glasnost de la perestroika muy vulnerable sus cimientos, la caída del muro de Berlín y evidentemente los países de la cortina de hierro que ya no están en condiciones de continuar este modelo marxista en sus respectivos gobiernos, están en una etapa de revisión. No así la China popular, la China continental, donde se precian los gobernantes de decir una sola China, pero dos economías. Las zonas francas de la China admiten al capital extranjero y no hay celo impropio respecto de su régimen marxista. La China está creciendo de tal manera que hoy les preocupa y buscan desacelerar su economía. Hoy mismo naciones como el Perú dependen mucho de su comercio con la China. Y una forma de gobierno fascista es aquel modelo de gobierno, si podemos llamar modelo en el sentido más lato y de ninguna manera como un referente admirado. Surgen después de la Primera Guerra Mundial, cuando grupos paramilitares de ideología nacionalista y de gran agresividad social tienen comportamientos antidemocráticos. Decirle ahora, en esta hora presente, a alguien que eres un fascista, lo toman como un insulto. Surgieron en Italia, en Alemania, en España, en Portugal, y aparecieron como grupos conformados por antiguos combatientes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Claro, en Alemania, Hitler, que fue el que levantando la bandera de Thanatos, creyendo en una errática tesis del purismo ético, desencadenó de manera fascista la Segunda Guerra Mundial. Pero hay una forma de gobierno democrático social, que es una modalidad de gobierno que se consolida hacia mitad del siglo XIX
en los estados capitalistas e industrializados, generalmente en la Europa occidental, que hoy forman la gran Unión Europea, ese conglomerado de 27 estados que encuentran un espacio común, que encuentran una moneda común y un europarlamento donde dan normas para todo el espacio integrado, y el régimen parlamentario, que es la confluencia de los gobiernos de asamblea y los presidencialistas, se fundamenta en que el Poder Ejecutivo gobierna con el necesario respaldo del Parlamento, ante el cual es políticamente responsable. Finalmente, la forma de gobierno presidencial, que alude a una forma de gobierno con estricta separación de poderes, pero en dicho contexto se instituye un Poder Ejecutivo monocrático, donde el titular ejerce simultáneamente como jefe de Estado y jefe de gobierno. Muchas gracias.